Pero la imagen de que uno de los coimeadores lo encuentran con sobre lleno de plata, ¿para quién? Para la gente que ellos ensobran. Entonces, al final, o en todo caso ahora, a esta altura del mandato de Milei, se ve que los verdaderos ensobrados están en el gobierno. Por lo menos esto es lo que dice el pueblo español, que curran con los presupuestos de los discapacitados, y esos son los verdaderos ensobrados, no los periodistas. Escuchen a Milei el fervor con el que hablaba de nosotros, los periodistas ensobrados. Nunca hubo mejor momento para el ser humano que hoy, por más que los agoreros de turno nos quieran asustar con que el mundo se va al demonio. Lo mismo sucede con la Internet y la democratización del conocimiento, que nos permite romper monopolios históricos, como por ejemplo el monopolio de la verdad. Llámese los micrófonos ensobrados. Les paso el subtítulo. Casi un año de estar en el gobierno y de estar sometido a todo tipo de tortura mediática, digamos, porque justamente los periodistas ensobrados, corruptos, son torturadores profesionales, ¿sí? Porque se meten con uno y también se meten con la familia. En verdad hay que decir que la familia se mete sola, porque en este caso es un hombre de la confianza del entorno de Javier Milei, como era Diego Español, es el que está diciendo que el 3% iba para Karina. Entonces no somos nosotros los periodistas. Acá el que reveló esto fue alguien del entorno de Milei, y eso ya se convirtió en una causa judicial y veremos el curso que tenga. Pero por eso les digo, ahora se empieza a entender un poco más el mecanismo Milei, de insultar a los molestos para tapar a los verdaderos ensobrados que estaban en el gobierno. Esto es lo que queda en evidencia, y por eso el impacto está grande políticamente, porque es alguien del gobierno, de confianza de Milei, que dice que coimeaban. Y esto no es solamente en Landís, porque cuando uno empieza a revisar ahora en retrospectiva, todos los caminos de los escándalos que le saltaron al gobierno, todos los caminos conducen a Karina. Todos los caminos. Miren, acuérdense temprano, cuando arranca el gobierno de Milei, cuando se empieza a hablar de la venta de candidaturas, ¿sí? Juan Carlos Bloomberg, por un lado, y en el otro espectro etario, Mila Zurbriggen, una chica de las Juventudes Libertarias, y otros tantos hablaron de la venta de candidaturas en La Libertad Avanza. Por supuesto, terminaron echados. Y el escándalo fue creciendo, hasta que lo limpiaron al que había sido el armador de La Libertad Avanza, Carlos Kikuchi, que nunca más lo llamaron por teléfono y quedó confinado, arrinconado, arrumbado en la legislatura bonaerense. Fue para salvar a Karina que lo corrieron a Kikuchi. Nunca más se supo. Pero ese fue el primer escándalo en el cual se habló de la venta de candidaturas. Después vino la criptoestafa Libra, donde todos los participantes de la criptoestafa, de una manera u otra, pasaban por el despacho de Karina Milei. Recuerden lo que dijo Hayden Davis. Yo solo les estoy contando información pública, pero para ponerla en orden y que comprueben que todos los caminos de los quilombos de corrupción del gobierno de Milei pasan por Karina. Hayden Davis, en Estados Unidos, dejó correr el mensaje, dijo: le mando plata a su hermana y Milei firma lo que quiero. Algo así se ve, porque si no, no se entiende cómo terminó el propio presidente subiendo un contrato a su propia red social que terminó en una estafa. Después vino el escándalo del Banco Nación, y aquí ¿quiénes aparecen también? Otra vez los Menem. Volvamos al cuarteto de la presentación original. Porque en el caso de Landís, se sospecha que Lule Menem puso un hombre en Landís para chorear, dice Españolo. Pero hace poco también saltó el escándalo de una empresa de seguridad que era de Martín Menem. Digo era porque antes de asumir como diputado le cedió las acciones supuestamente a uno de sus hermanos y ahora no está más. Sin embargo, esta empresa de Martín Menem se llevó un contrato de 4.000 millones de mangos por año en el Banco Nación. Ahí, en ese contrato, otra vez aparece la influencia de Karina Milei. ¿Por qué? Porque en el directorio del banco está Darío Wasserman, que es el esposo de Pilar Ramírez, una diputada
muy cercana a Karina Milei, con la que Karina Milei está complicándole la vida aquí al PRO en la ciudad de Buenos Aires. Pero la cuestión con Martín Menem y con la empresa Tech Security no termina ahí, porque ahora se difundió, en instantes vamos a hablar un poquito más con Mariana Escalada, esto. 4.000 millones para el Banco Nación, pero 1.450 millones para la misma empresa de Martín Menem. Otra vez, ¿y dónde? En la Andis, fíjense. Entonces, volvemos a lo mismo. No hay plata para los discapacitados, pero hay plata para las droguerías que pagan coimas. No hay plata para los discapacitados, pero en la propia Andis hay un contrato de 1.450 millones para la empresa de seguridad vinculada a Martín Menem. Algunos dirían que esto es un mecanismo de la casta, favorecerse entre ellos. Parece que el gobierno no lo ve. Pero todo esto que hay que ver, que cómo prosperan, la justicia, todo esto, lo que insistimos, lo que más genera es una contradicción profunda en el discurso que llevó a Milei como presidente. Porque además el propio Milei siempre se jactó de que Karina no solo era el jefe, sino que además era como su costado más moral. Escúchenlo. Él siempre me lo dijo. Tú sostenes Javier y me sostenga Javier no te saca nadie. Y la verdad que los Menem, si fuera por los Menem, yo estaría en mi casa hace rato y el que me banca es Javier. En ese sentido, no puedo decir que no sea así. Pero después en lo que hace a la gestión y todo el... Hay gente que, digamos, o sea, me ve a mí absolutamente inflexible, ¿no? Bueno, mi hermana es más inflexible. Es decir, es la pureza moral. Es difícil ahora el retrato de insistir con que Karina es la pureza moral, en contraste con lo que dice Españolo. O sea, si para Milei Karina es la pureza moral es porque pone las manos en el fuego por ella. Y entonces ahora, por eso la crisis es política también. Y yo les decía que hay una tormenta doble que se cierne sobre el gobierno. Por un lado está la tormenta financiera. ¿Sí? Yo sé que esto puede parecer un poco técnico, pero los bancos están preocupados. Dicen, no nos están dejando utilizar nuestra plata. Dicen los bancos, que siempre son grandes ganadores. No es que estén perdiendo plata, están perdiendo de ganar. ¿Sí? Por eso Milei dice, no, es por culpa del riesgo Cuca que subimos las tasas. En la práctica, los bancos no le quieren prestar plata al gobierno. ¿Por qué? Porque ven que el gobierno se ha endeudado tanto, casi como un degenerado fiscal, como le gustaría decir a Milei, se ha endeudado tanto que hay que ver si va a poder pagar, y esto es lo que desconfían los bancos. Entonces, ahí hay un problema, el problema económico, justamente en el lugar donde Milei se sentía fuerte, que era en la macro, las finanzas. Bueno, por ahí viene cabalgando un costado del problema. El otro problema es el riesgo político, porque ¿cómo va a salir Milei de esto? ¿Cómo va a salir? Bueno, intentarán echar a Lule Menem. O sea, las maneras que, cuando hay una crisis de esta, ¿cómo se sale un presidente que fue votado? ¿Cómo sale? Echando a los que no fueron votados. Entonces, si el escándalo crece en la justicia, ¿qué harán? Ya sacaron a Españolo, sacaron al hombre de Lule Menem. Bueno, si crece mucho, sacarán a Lule Menem, lo mandarán de embajador a algún lado. Pero en la Cámara de Diputados tiene que haber una decisión de volver a votar a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Insistimos, el que se lleva 2 contratos, uno del Banco Nación y otro de la propia Andis, para la que fuera su empresa. ¿Cómo van a hacer? ¿Lo van a volver a votar? Algunos están buscando números para que no vuelva a ser presidente de la Cámara de Diputados. Y después está el caso Karina. ¿Qué va a hacer el presidente Milei con su hermana? Si la crisis se profundiza, no va a poder seguir teniendo a su hermana a su lado. ¿Alguien se imagina al presidente Milei sin su hermana a su lado? Bueno, hay algunos. Esto que yo les estoy contando son las especulaciones que hay entre los grupos empresarios, en la política. Claro, nadie las va a decir al público, pero objetivamente esto es como mirar una partida de ajedrez. Va para acá, va para allá, va para acá, para allá. ¿Qué irá a hacer Milei con Karina? ¿La va a sostener o no la va a sostener? Si la sostiene, queda pegado a los propios manejos de Karina, que en algún momento se pueden convertir en imputaciones judiciales. Si no la sostiene, ¿con quién gobierna? Bueno, puede darse vuelta y ahora sí lograr el sueño que siempre quiso Macri de pactar con Macri.
porque si sigue sosteniendo la Karina tiene tanto poder y tan alto perfil dentro del gobierno que lo puede arrastrar al propio Milei. Entonces, la que era el faro moral ahora se convirtió en el talón de Aquiles del presidente, porque todos los caminos de los escándalos de corrupción que hasta ahora se ventilaron, todos pasan por Karina. Entonces, esta es la duda. Ahora o después de las elecciones, la duda va a ser la misma. Casi les diría que las elecciones no son tan importantes. Independientemente del resultado, le vaya más bien o menos bien al gobierno, los dos problemas van a subsistir. El problema del ajuste económico que va a tener que hacer después de las elecciones va a subsistir, si es que no lo tiene que hacer antes. Y el problema de las causas judiciales que van perfilándose y que están trazando un caminito que pasa por Karina Milei, tanto en Landís como en la criptoestafa Libra, como en algunas otras denuncias, van a persistir después de las elecciones. Por eso en algún momento el presidente Milei va a tener que plantearse, bueno, ¿sigo gobernando con Karina o dejo de gobernar con Karina? Y ahí va a empezar otro partido. Bienvenidos. Esto es GPS. Hoy le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Este gobierno que recorta prestaciones para la discapacidad parece que está viviendo un jubileo de coimas, de cohecho. Yo hablé con el presidente. ¿Sabes qué está pasando esto? No sabes que están choreando, sabes que Tomás está choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este pardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto soy el presidente. Tengo todo lo que pasa de Karina, olvídate. ¿Cómo crees que impacta en el gobierno el escándalo por los audios de coimas en la agencia de discapacidad? Es muy mal, la verdad que es muy mal. Muy desilusionados todos. Bueno, esperemos que se aclare, si hay algo que aclarar, si se puede aclarar, si existe aclaración. Espero que todo se clarifique y si hay que hacer justicia, que se haga justicia, que se investigue hasta lo último. Va a terminar mal. Para mí estalló ya estalló. Ya meterse ya con la discapacidad, con el tema de los chicos en el Garrahan, el hospital, los médicos, la salud pública, la universidad pública, está todo mal. La verdad que es una barbarie, ¿no? Más metiéndose con la gente discapacitada. ¿Cómo impacta en el gobierno? No sé, esperaría que en la sociedad sea de alto impacto. Creo que impacta negativamente en la gestión. Sinceramente, creo que si la gente piensa un poquito más allá, tendríamos que estar todos golpeándole la puerta para pedir explicaciones. Realmente me parece injusto lo que hace con los discapacitados, porque no es de buen ser humano, y con los jubilados, que directamente que nos pongan un paredón. ¿Cambió tu percepción sobre el gobierno tras conocerse este hecho? No, porque nunca tuve una buena imagen del gobierno. No cambió porque no sé quiénes están involucrados y quién no. Nunca me gustó este gobierno. La verdad que no estoy a favor para nada. Tocar a los jubilados, discapacitados. Esto es solo una pequeña cosa que pasó en el gobierno. Una desilusión grande, una desilusión muy grande. ¿Por qué? Porque cuando empieza la desconfianza, cuando vos pensabas que todo iba a ser diferente y que íbamos a cambiar todo lo que vivimos y que vuelve a lo mismo, la verdad que es muy triste. ¿Crees que estos hechos de presunta corrupción van a influir en el desarrollo del gobierno de Milei? Sí, obvio, totalmente. Yo creo que sí, la gente no está arada. Todo influye, seguramente todo influye. Hemos votado a algo que no queríamos que pase y supuestamente está pasando. Va a cambiar un poco la mirada. Sí, va a influir. Descubrieron a uno que robaba. Es como que vos estás en tu casa y descubrís a tu amigo que te está robando. Va a influir. Debería influir, porque nosotros justamente somos quienes elegimos al gobierno y quienes también debiéramos pedir explicaciones ante ciertas situaciones. Esta situación es muy escandalosa. O sea, no puede ser que una persona sea corrida del gobierno justamente por denunciar cosas que no estaban bien. Creería que algún tipo de ruido y modificación debería suceder en el interior del gobierno. Un gobierno que es tan inestable no puede dar estabilidad a un pueblo. Estas son las voces de la calle. Claro, hay gente que no tenía nada que ver con el gobierno de Milei y dice, bueno, yo no esperaba nada, pero hay otros que dicen, pero ¿cómo? Nosotros votamos para que se fuera la corrupción
y este es un escándalo de esos escándalos de corrupción, denunciado por, insistimos, por alguien que era del riñón y de confianza del propio Milei, que se entiende clarito. ¿Cuál será el impacto? ¿Cuáles las primeras miradas sobre el análisis? Le voy a preguntar a Raúl Timerman y Sheila Wilker como analistas políticos. ¿Qué están viendo ustedes a partir de esto? Bueno, yo recuerdo hace un tiempo en una charla entre periodistas, políticos y algunos analistas, alguien preguntó ¿cuál es la kriptonita de Javier Milei? ¿Qué es lo que puede debilitarlo a Javier Milei? Alguno dijo la política de Donald Trump, si fracasa Trump, y alguien dijo Karina Milei. Si la imagen de Karina Milei, que es el sostén anímico, psicológico, terapéutico de Javier Milei, se deteriora, esa es la kriptonita de Javier Milei. Y yo creo que ahora... Pero si es que él no puede gobernar sin ella. Así es. O sea que no hay ninguna posibilidad de qué va a hacer Javier Milei con Karina. La que decide qué hacer es Karina, no es Javier Milei. Ese es un primer punto. Está bien, yo pensaba en un hombre de Estado. El presidente electo sería el que... Yo pienso, mira, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero Isabelita lo terminó echando a López Rega en el Rodrigazo porque no podía resistir la presión y lo mandó embajador a España. Es verdad. No me da la impresión que vaya para ese lado en esta situación. La pregunta de fondo... Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cuál va a ser la reacción de los inversores, del establishment y del electorado? Y la otra pregunta, ¿por qué se habla de la denuncia de Spagnuolo? Él no hizo ninguna denuncia. Aparentemente, lo que se piensa... No, sí, le hizo una denuncia a Milei, en privado. Sí, esa. Pero no hizo una denuncia pública de la situación. Y la idea general es que fue grabado hablando con alguien. Yo tengo la impresión de que no estaba hablando con nadie. Escuchemos los audios atentamente. La impresión es que él no está hablando con nadie, que él habla con el micrófono. Pero en términos de discurso, Sheila, ¿cómo puede pegar esto en un gobierno que se jactaba de pelear contra la casta? Digo, más mecanismo que desviar plata de los discapacitados para un curro y una coima, bien mecanismo de la casta. Mira, primero momento en el que irrumpe el caso. Irrumpe en un contexto en el que el gobierno estaba a la baja. ¿Te acordás que veníamos hablando de un desgaste? Bueno, en la última semana sosteníamos al gobierno en 41 o 42 puntos de aprobación y de gestión. La aprobación de gobierno y también de la imagen de Milei, con Karina también con la imagen a la baja. Entonces, o sea que ya se empieza a medir esto. No, esto ahora está en medición. El domingo que viene vamos a tener números. A mitad de semana ya vamos a tener los resultados. Pero lo que te digo es, el momento en el que esto estalla es un momento de caída. Es un momento de desgaste. Es un momento donde el gobierno todavía estaba sólido, pero en una situación de desgaste. Yo creo que el caso tiene condimentos como para hacer una especie de foto de olivos, que también irrumpió en una escena preelectoral. Básicamente porque la foto de olivos tiene que ver, mientras ellos esto, nosotros esto. Mientras nosotros estamos encerrados, se entendía todo lo de la foto de olivos. Mientras nos recortan para los más necesitados, ellos se la quedan. Entonces toca ese corazón. ¿Te acordás que el año pasado hablábamos mucho del tema de los privilegios? ¿No? Digamos, ellos pueden hacer lo que nosotros, la ciudadanía, no. Y creo que por eso tiene ese condimento, y creo que, bueno, un poquito cuando vos recién mostrabas las voces de la calle, que había voces de desencantados, viste que una señora dijo, se rompe la confianza, otro dijo, y es como que descubrís que un amigo te afana en tu casa. Porque hasta ahora el perfil de Milei era el loco, pero nadie lo imaginaba, avalando un esquema de recaudación, sobre todo con los discapacitados.